porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy. Estamos reflexionando desde el capítulo 25 al 31 y después también salta del 35 al 40. Estábamos hablando aquí principalmente en estos capítulos sobre la organización del culto. Pero estamos haciendo una introducción general, ¿verdad? De lo que significa desde el aspecto histórico también y el aspecto también teológico, ¿verdad? Es interesante observar, decíamos, cómo tras la destrucción del primer templo, recordemos que la destrucción del primer templo con Salomón, esta literatura judía lo describió de diversas maneras, la literatura judía. En la Biblia nosotros estamos encontrando algo, como decíamos, que es como un plano, ¿verdad? Como la parte de la arquitectura que te dibuja todo, que te diseña todo. Porque ellos pues quieren asegurar que esta es una continuidad, no es una imaginación, el templo no es algo inventado por alguien, sino que es verdaderamente así como Dios lo quiso y como Dios le dictó a Moisés tiene que ser. Por lo tanto, desde el punto de vista teológico, todos apuntan al templo futuro escatológico, pero a la vez insinúan cómo debería ser el templo que tiene que ser reconstruido. Todos están pensando en un templo escatológico, aquel que va a venir, allá donde vamos a encontrar con Dios, cómo va a ser ese templo. Pero al mismo tiempo, esto que tenemos aquí, cómo se tiene que reconstruir, tiene que responder también a aquello que Dios verdaderamente ha querido y Dios quiere. Ahora, la línea divisoria entre ambas realidades no es bien clara, ¿verdad? Entre lo escatológico y lo que tiene que ser reconstruido. Ni parece, ¿verdad?, que los autores tuvieran interés en que fuera de esta manera. No está bien dividido, o sea, parece que hay una mezcla entre aquello que vendrá y aquello que debe ser reconstruido. De cualquier manera, textos como por ejemplo el de Ezequiel se escriben durante la ausencia del templo. O sea, en el tiempo de Ezequiel no existía templo. Hay que ver, no existía templo en el tiempo de Ezequiel. Y por lo tanto, mientras otros lo hicieron a la vista del segundo templo, otros escriben teniendo el segundo templo ahí enfrente. Ezequiel, por ejemplo, no tiene. Y Ezequiel también lo va describiendo cómo es el templo, según su imaginación. Eso es lo que nosotros le decimos según lo escatológico, ¿verdad? Ahora, la impresión que da la lectura es que deben evaluarse por separado en cada caso y ha de asumirse que hay diferentes intenciones teológicas. Entonces aquí también tenemos que volver a mirar, porque parece que hay intenciones totalmente diferentes, porque hay una que está diseñada del aspecto escatológico. El escatón quiere decir, ¿verdad?, lo finalizado y lo que está más allá de, ¿verdad? O sea, lo que vendrá, el escatón, lo final de todo, la escatología. Pero, sin embargo, por otra parte, los otros lo están describiendo sobre una realidad, ¿verdad?, a ser reconstruida aquí, el templo de ahora, para decir también, como pensamos y reflexionamos al inicio, este templo responde a lo que Dios había querido y lo que Dios le había dictado a Moisés. Bueno, vamos a ir un poquitito más entonces. La impresión de esta lectura entonces nos pone en esto. Por ejemplo, en Ezequiel 40, 48, la descripción del templo futuro, escatológico, se hace junto a la ciudad de Jerusalén. Y el reparto de la tierra también se hace en un sentido escatológico. Es una forma de señalar que la realidad del templo abarca la totalidad de la vida espiritual del pueblo. Esta entonces, viste que es otra forma de pensar, es otra reflexión teológica, en este caso la de Ezequiel, ¿verdad? Porque
Él no se queda en lo simplemente que se ve, que se toca, que se palpa, sino que Él está mirando en un sentido escatológico, mucho más allá entonces de una realidad palpable. Y Él une la Jerusalén celeste, dice, como también con la del templo. Se refiere a la vida espiritual del pueblo entonces. Y que no se puede separar de aquellas cosas que son esenciales de su existencia. Lo escatológico, lo que vendrá, yo no puedo separar de lo que estoy viviendo en mi realidad, quiere decir eso. Se ha debatido si la descripción que hace Ezequiel es una réplica del primer templo o es una nueva configuración. Nueva configuración, algo nuevo que él está imaginando en el sentido escatológico, ¿verdad? Ahora, información que da él que es altamente especulativo. Esto es súper, es una información más bien muy especulativa. Lo que sí resulta evidente es que el texto se presenta como una visión y que en la práctica ese templo no llegó a construirse nunca, por lo menos lo que nos está dictando y nos está diciendo Ezequiel. Su profecía, la de Ezequiel, quedó como el modelo de un templo y de una ciudad que serán edificados al final, dice, de los tiempos. Porque esto también es el famoso lenguaje más bien apocalíptico, que ya aparece desde inicio, ¿verdad?, con Ezequiel, con el 300, en el 300 estamos. Y aquí ya comienza el movimiento apocalíptico, el movimiento que te va hablando ya más bien de aquello que vendrá. Ahora, para el judaísmo posexílico no se limitó a la profecía de Ezequiel para llenar la necesidad de un templo futuro ideal, ya que el segundo templo en muchos aspectos no satisfacía las expectativas finales. No en vano encontramos que se generaron otras descripciones del templo. Es decir, ¿por qué yo comienzo a escribir una y otra cosa, cómo tiene que ser el templo o cómo yo estoy viendo al templo? Quiere decir que no había una satisfacción general con la realidad de ese templo que estaba allí, en ese lugar, ¿verdad? Eupólemo fue un autor judío y estadista que fue enviado a Roma como embajador de Judas Macabeo en el año 161 a.C. En su trabajo, él describe el templo de Salomón, pero agrega elementos tomados de la descripción de la morada del Sinaí y probablemente del segundo templo. Entonces, entonces, este autor, Eupólemo, que es como un embajador, ¿verdad?, en Roma, en tiempo de los Macabeos. Y él lo describe así. Ahora, la grandeza del templo descrito por este autor contrasta con la humildad del templo real y deja así abierta la puerta a la expectativa de una restauración de la gloria original del lugar sagrado. Entonces, aquí ya te está explicando y te está diciendo qué entonces es lo que quiere decir. ¿Por qué tenemos esta narración sobre el templo en estos detalles? Y porque justamente es como que te está hablando de esa restauración, pero al restaurar el templo, ¿qué es lo que estamos restaurando? Estamos restaurando la gloria de Dios en este lugar sagrado. Para la misma época entonces de Eupólemo, pero probablemente sin que haya contactos literarios entre ellos, tenemos también el rollo del templo de la comunidad de Qumran. Qumran también describe entonces al templo. Y este rollo describe un templo en Jerusalén mucho más complejo y mucho más rico que el templo de Salomón. Volvemos enseguida con nuestra reflexión en Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñandeyara Ñe'e. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñandeyara Ñe'e, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñandeyara Ñe'e con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos reflexionando en Ñandeyara Ñe'e. En este capítulo 25 al 31 nos habla sobre la organización del culto. Y al hablar de la organización del culto nos centramos principalmente en la construcción del templo, cómo tiene que ser. Viene entonces la instrucción, ¿verdad? Cómo tiene que ser. Y esto todo Dios que le está dando a Moisés. Después estará hablando del arca, de la mesa, de los panes, etc. Escuchemos un poco el capítulo 25 del 1 por lo menos hasta el 9. Dice así: el Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla de manera voluntaria. Las ofrendas que recogerán son estas: oro, plata, bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí, lino fino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Con todo esto me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo el mobiliario te ajustarás a los modelos que te mostraré. Prácticamente aquí estos dos elementos finales, estos dos versículos son los que le interesan mucho al autor sagrado, ¿verdad? Con todo esto me harás un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Yo habitaré en medio de ellos. Te la preocupada, Joel. Te el autor sagrado. Y este es Dios mismo el que le está hablando a Moisés.
le pide todos estos elementos y posiblemente todos estos fueron los elementos que se utilizaban o por lo menos que estaban presentes. Como decíamos, si el templo estaba todavía en pie, el autor sagrado estaba viendo lo que existía en ese momento, cuando se escribe esto. Ahora, si el templo ya no existía en ese momento porque fue destruido, entonces el autor sagrado lo que está haciendo es describir ese templo en su forma ideal, cómo tiene que ser ese templo, y dice, bueno, para la reconstrucción que vamos a hacer de nuestro templo, fíjense qué es lo que Dios había dicho, cómo Dios había dictado entonces al mismo Moisés. Es el primer elemento, que Dios va a estar aquí en este templo y cuál es la forma de ese templo. Y en la construcción de la morada y de todo el mobiliario, te ajustarás entonces a los modelos, ¿viste? Te ajustarás a los modelos que te mostraré. Se está justificando y se está diciendo, aquí está el plano, y entonces lo que nosotros hemos hecho y lo que nosotros hemos reconstruido responde a aquello que Dios le había pedido a Moisés. Vamos a mirar un poco algunos aspectos ahora literarios dentro de todo este capítulo. Entre estos dos textos, del 25 al 31 y 35 al 40, hay una relación literaria particular que tiene consecuencias hermenéuticas profundas. Hay que ver. Consecuencias hermenéuticas, es decir, que tiene que ser aplicada para nosotros. Encontramos textos similares que puede inducir al error de pensar que su mensaje es el mismo, que conforman una repetición también en el nivel semántico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un texto no significa solo aquello que dice, sino también por el lugar en el cual lo dice y por las condiciones literarias que lo rodean. Estas también son parte del mensaje y reclaman ser leídas en cuenta y tenidas en cuenta en el momento de interpretar el texto. Desde el punto de vista literario, nosotros queremos entonces destacar que entre todos estos textos hay un cambio dramático, ¿verdad? Hay un cambio dramático de situación por una parte, ¿verdad? Y esto es crucial, ¿verdad?, para su lectura. Vamos a mirar un poco 4 elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar el sentido de estos textos. El primer elemento a ponerlo en consideración y más sorprendente es que la construcción se lleve a cabo después de la narración de la idolatría. Claro, la idolatría vamos a leerlo y vamos a verlo en el capítulo 32. Esto va del 25 al 31. El aspecto del becerro de oro viene en el 32. Y después se vuelve a retomar, decíamos, del 35 al 40. Del 25 al 31 las instrucciones se dan en el contexto de un pueblo que ha experimentado murmuraciones y quejas que pueden considerarse naturales al enfrentarse a un futuro desconocido en un ambiente hostil como es el desierto. Nada grave había ocurrido que pusiera en tela de juicio el vínculo entre Dios e Israel. Pero construir un becerro, llamarlo Yahvé y atribuirle las proezas de liberación no solo violan el segundo mandamiento, sino que muestran la incomprensión del pueblo respecto al proyecto de liberación de Dios. Entonces aquí, viste, ahí entonces, justamente después de la idolatría que se está escribiendo esto, llama un poco la atención. Dada esta situación, podemos decir que el Israel posterior al becerro de oro no es el mismo que antes de esos hechos. No es el mismo Israel entonces que antes del pecado del becerro de oro. Y en cierta medida es un Israel más real y es un Israel mucho más humano. La tentación de reducir a Dios a un objeto manipulable será permanente en la historia de la humanidad. Cabe aquí un paralelismo entre Adán y Eva después de transgredir las leyes de Dios y ser expulsados del jardín primordial, y llegando a ser así humanos en el sentido histórico, experiencial del término. Israel después de la idolatría, que se transforma en el pueblo que hemos de conocer a lo largo del Antiguo Testamento. Un pueblo rebelde que oscila entre la fidelidad y la infidelidad a este proyecto que Dios le había dado.
A este Israel Dios lo ama y esto lo confirma al permitir la construcción de su santuario y morar en él. Eso es entonces el primer elemento, ¿verdad? Que lo que más nos sorprende es que la construcción se lleve a cabo después de la narración justamente de la idolatría. Bueno, un segundo elemento vamos a verlo enseguida, después de nuestra pausa, y así volveremos con más Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos viendo un poco cuáles son estos 4 elementos, ¿verdad?, a tener en cuenta en la hora de evaluar estos textos que nosotros tenemos aquí a consideración, capítulo 25 al 31. Como una introducción general. Y sobre todo también lo que tenemos después del 35 al 40. Siempre son instrucciones para la organización del culto. Decíamos que lo principal y lo elemental es que el autor sagrado nos quiere decir que si tenemos aquí el templo es así como Dios lo quiso.
así como Dios entonces le dictó a Moisés. Y si lo vamos a considerar para la reconstrucción, es la misma cosa. Aquí tenemos el plano porque viste que Dios nos dejó todo aquí, todo escrito. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y solamente estamos siguiendo lo que Dios le había dictado a Moisés. Miremos un segundo momento o un segundo elemento a tener en cuenta. El tiempo y espacio, que también tienen una significación distinta en estos textos. La primera parte del 21 al 30, ¿verdad? Y al 31, 25 al 31, y luego del 35 al 40. Mientras que las instrucciones se dan en un lapso de 40 días. Nosotros en una oportunidad nos habíamos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué Moisés queda tanto tiempo, 40 días, ¿verdad? Para escribir los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, después aparecen los códigos, los otros, ¿verdad? Que le dice sobre situaciones más concretas, más casuísticas. Bueno, pero ahora viene un tercer momento, ¿verdad? Ahora este tercer momento nos está diciendo que también ahí Dios durante esos 40 días entonces le dictó también cómo tenía que ser la construcción del templo. Entonces, y poco imagina. Entonces, esta mañana debía poner, o sea que Moisés se fue a trabajar mucho allá en la cumbre del monte Sinaí con Dios. Le fue dictando y fue escribiendo, porque eso es lo que quiere decirte aquí, ¿verdad? 40 días, ese es el lapso que Moisés está allí en el Sinaí. Esto ciertamente es un número simbólico que expresa, por una parte, purificación y por otra parte significa encuentro con Dios. Es todo un camino, es una generación que camina 40 años por el desierto, purificación y encuentro con Dios. No se dan fechas para la construcción en ningún momento, pero se asume que precisan el tiempo real que los artesanos necesitan para su trabajo. Así, las instrucciones se dan en el marco de los tiempos de Dios, pero la construcción se efectúa de acuerdo con los tiempos humanos. Los tiempos de Dios por una parte, pero por otra parte necesitamos mirar el aspecto también del tiempo humano. Si nos referimos a los lugares, el contraste es dramático. Las instrucciones se dan en la soledad de un lugar santo, en medio de una nube, y en el contexto de la aparición de Dios que inhibe incluso a los animales de acercarse a tal lugar. La construcción se hará en el centro del campamento, rodeada del pueblo, las familias con sus niños y todo aquel que quiera acercarse a ver qué está sucediendo. Interesante, como algo que te llama la atención, como algo entonces donde tenemos que reunirnos, ¿viste? Siempre el aspecto de la comunidad, ¿verdad? Del cajal. Entonces todos somos responsables y está en medio, ¿viste? En medio del pueblo. Ahora, a la santidad del monte se le opone también la difícil relación en el campamento entre Dios y el pueblo. ¿Son estos israelitas merecedores de construir en medio de ellos un lugar santo? Es la pregunta. ¿Será que ellos merecen verdaderamente? ¿No debería hacerse en la cima del monte, donde la santidad es evidente y la polución imposible? ¿Será que no tendría que ser allá, ¿verdad? Bien arriba, donde no existe ninguna interferencia, digamos, y que sería un lugar ideal donde nos subimos para rezar? El monte es el lugar, ¿verdad?, de oración, de silencio, de encuentro con Dios. Dios afirma que su morada se debe construir en medio del pueblo, en medio del pueblo. Y por ayer entonces como idea principal, ¿verdad? Uno de los elementos que Dios le está dictando. Dios verdaderamente le permite primero, el primer elemento eso era de construir su santuario, de construir. Primero ya le permite la construcción. Segundo, al permitirle que el hombre le construya esa morada, y por eso le da las órdenes, quiero que vos me hagas, quiero que te ponga al frente. Ahora, además de permitirle que él construya su templo, ahora le dice, no quiero que venga y me construya aquí arriba, en el medio de la montaña donde nadie puede llegar, un lugar inaccesible. Moshe y Botandere Moishe, en medio del pueblo, entre la gente. Y por eso dice,
los niños, las familias con sus niños, rodeada del pueblo, todo aquel que quiera acercarse y entrar, entonces que lo tenga allí. Mirá que esto es muy interesante. Y antes también esto se hacía muchísimo, sobre todo en la colonia era un poco así, ¿verdad? Las grandes estructuras, ¿verdad?, de las ciudades, como se hacían en las colonias. O en la plaza, ¿verdad? ¿Viste? El lugar donde se reúne el pueblo. La plaza es para eso. Frente a las iglesias siempre estaban las plazas. En muchas de nuestras ciudades todavía permanece así. Y ojalá que tengamos todavía esa conciencia, ¿verdad? Porque hoy en día nuestras capillitas a veces se meten ahí en medio de un terrenito apenita chiquitito, ¿verdad? Porque viste que la conciencia de la religión, nosotros decíamos en varias ocasiones, no es simplemente yo y Dios, pero hay religión. Esa es una partecita de la religión. La relación, eso quiere decir religión, religarse con Dios, pero es una religión también con tu hermano, es decir, con el pueblo, ¿viste? La plaza, la gente, el cajal, tiene que haber ese lugar. Por eso dice, quiero que me construyas en medio del pueblo. Con el espacio, con la plaza, en la tupao, ahí donde se pueda reunir el pueblo, ¿viste? Esto es lindo entonces. Ahora, vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Este es el segundo elemento que estamos nosotros tratando de dar a entender, y esto se refiere al tiempo por una parte y también al espacio donde tiene que edificarse el templo del Señor. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. San Juan dice que sí para Ñande Yarañe. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al gran Caruguazú de Ñande Yarañe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañe con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981
50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Nos visitan los jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano. Ellos se han presentado recién. Nos dicen también las actividades que ellos tienen, que ellos realizan personalmente primero en este camino también, ¿verdad?, de vida profesional. Pero al mismo tiempo, cómo ellos entienden la propia vida como un servicio y como una entrega. Como un servicio hacia otras familias y como un servicio también hacia los jóvenes, porque ellos se enfocan principalmente a los hijos, digamos, dentro del movimiento familiar cristiano. Agradecemos también siempre a nuestros auspiciantes y les invitamos a ustedes que puedan seguirnos, además de la televisión, pueden seguirnos también en las redes sociales. Estamos allí entonces en Facebook, estamos también en YouTube, pongan ahí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, siempre nos van a encontrar. Y también en Instagram y en los otros, todo lo que significa actualmente salir y darnos un poco a conocer, para evangelizar y sobre todo para conocer tantos valores y riquezas que tienen nuestros jóvenes. Bueno, Néstor, vamos a continuar un poco nuestro diálogo porque me parece muy interesante todo esto que estábamos hablando. Claro que es un poco difícil profundizar tanto lo que significa, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? O sea, cómo hay que ir educando y meterle, ¿verdad?, al cristiano, porque eso entra en todo. Entra la política, ¿verdad? Entra el aspecto científico. Así mismo, padre. Y para andar un poquito lo que es los materiales, el acompañamiento que tenemos con los jóvenes, Sí. nosotros como matrimonio le acompañamos a los chicos. Los chicos siempre son acompañados por un matrimonio. El matrimonio debe formar parte del movimiento familiar cristiano. Si es un matrimonio que no está dentro del movimiento, no puede acompañar a estos jóvenes. Claro. O sea que ellos siempre, tanto los adolescentes como los jóvenes, están acompañados por un matrimonio en las reuniones de los fines de semana. Claro. Y ahora, ¿y cómo ustedes como matrimonio, sobre todo, se forman también especialmente para estos adolescentes y para estos jóvenes? ¿Tienen así encuentros también especiales para ustedes los matrimonios? Así mismo, padre. Nosotros también tenemos este mismo trabajo que se hace con los jóvenes y con los materiales. Nosotros como matrimonio también tenemos estos materiales que desarrollamos en vida de grupo, se dice, con matrimonios. Estamos como 5 o 6 matrimonios dentro de un grupo. Sí. Y ahí hacemos nuestra vida de grupo una vez a la semana. Perdón, quincenal, ahora últimamente estamos haciendo. Sí. Quincenal nuestras reuniones, casa por casa. Ahí nosotros desarrollamos material. Y también, a la par de eso, tenemos también capacitaciones que son para ser guías de grupo, para ser charlistas, para ser retiristas. Hay un sinfín de cosas, un sinfín de herramientas que el movimiento familiar cristiano ofrece a las familias. Y eso usted elige. Vos, por ejemplo, decís, yo, Néstor, quiero estar con los jóvenes, o te eligen y dicen, che, ustedes pueden acompañar a estos jóvenes. Y normalmente uno tiene un carisma para trabajar en distintas áreas, ¿verdad? Claro. Nosotros con mi señora hemos decidido, nos gustó este desafío de trabajar con los jóvenes y hemos asumido esta responsabilidad. Nosotros hace 8 años que trabajamos con jóvenes y nos gusta mucho. Hoy día tenemos también un hijo adolescente de 13 años que ya está también formando parte del grupo de adolescentes de mi base, que es de San Pedro y San Pablo, del barrio republicano.
Y hay distintas parejas, o sea, que hay matrimonios que trabajan en encuentros conyugales, que son para retiros de matrimonio, para charlistas, de liturgia. Como les dije, Comunicación también, ¿verdad? comunicación, de todo tenemos. Hay un sinfín de cosas. O sea que, como dije anteriormente, el movimiento familiar cristiano tiene muchas herramientas para las familias y para los jóvenes. Sí. Bueno, qué bien. Entonces estamos hablando aquí con los jóvenes que vienen del movimiento familiar cristiano. Pero ahora quisiéramos conocer algo, ya que Luz, de la Caguazuina, ¿eh? Entonces, explicarnos un poquitito de las actividades que ustedes realizan, que realizaron y que tienen proyectado también para el futuro. Sí, en realidad como jóvenes siempre queremos estar en movimiento y Claro. estamos en un movimiento familiar cristiano, entonces debemos estar en constantes actividades que principalmente nos ayuden a mejorar, a crecer como persona y también ayudarle a otras personas. Por ejemplo, como servicios, también campamentos, que tenemos proyectado también varios campamentos para este año, encuentros espirituales, y también estuvimos hace poco participando en una caminata, que es una caminata por la familia, porque sabemos que como cristianos católicos debemos estar defendiendo los valores de la familia, debemos estar defendiendo la vida, no achacar mucho lo que es los valores de la familia. Entonces, hace poco estuvimos participando en una caminata en defensa de la familia. ¿Y por qué, Luz, que tanto la sociedad si quiere atacar esto del aborto, contra la familia? Si todo, yo escucho a la gente, voy a hablar personalmente y me dice, la familia, la familia, la familia. Pone la televisión, pone la radio y son siempre los mismos que están hablando al aborto, a la familia. Entonces. Sí, desde mi punto de vista, yo creería que muchos de los jóvenes es más por estar dentro de lo que habla todo el mundo. Yeah. Para quedar bien con muchas personas, entonces ya le confunde, o sea, las ideas no están muy claras muchas veces, entonces ya le va confundiendo a los jóvenes. Entonces nosotros somos los responsables de tener ideas claras y de mostrarles que realmente hay una base sólida. ¿Por qué defender la familia? Y entonces son estos momentos de que nosotros tengamos la oportunidad de decirle a los jóvenes vayan a estas actividades que realmente hay una base sólida y que va a tener sus frutos. Entonces está apuntando de nuevo a la educación, entonces. Sí, Pues, parte de ahí. Y claro, Parte de ahí. Pues si cada uno viene y dice cualquier brore y que siguen indo y cuál es ella. Asimismo, parte desde la educación. Sabemos que en los colegios se quería impulsar sistemas de que a los jóvenes, a los niños ya le vaya confundiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los Ya. responsables. O sea, por eso que se ataca mucho a la parte de educación también, sí, ¿verdad? así mismo, Ya. así mismo. Pero yo me refería a la educación, porque viste que en la familia pues, uno aprende estos valores. Sí. Por ejemplo, uno que me diga, no sé, eso de género, dice que un día vos podés amanecer y decir, yo hoy soy gato. Yo hoy gato, miau, 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 amanezco. Sí. O al día siguiente amanezco, soy perro, guau, guau, guau. Así Eso mismo. es posible. Pero eso que ya es, no sé, el colmo ya. Y para mí. creo que muchas familias, muchos padres no tienen más conocimiento sobre este tipo de movimientos dentro de la iglesia. De que hay movimientos que yo puedo, como matrimonio puedo entrar, como joven puedo estar dentro de la iglesia y puedo realmente aclarar todas mis dudas. Ujú, ya. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luz. Y, oye, pues va a nivel nacional, Gina. A ver, la venda de actividades, Gina, a nivel nacional, que realizan. Vos visitar las ciudades, los Sí, grupos, los y movimientos. entre- ¿Te fuiste ya a Concepción? Todavía. Perdiste, será la mitad de tu vida. Yo soy concesionero. Ya, Ahí. no, todavía. Sí, no, y una de las funciones que tenemos como equipo nosotros son las visitas pastorales en los lugares donde ya hay departamento juvenil, o los lugares donde estamos impulsando para que se abra el departamento No me juvenil. digas que no te fuiste a Concepción porque no hay todavía. Todavía. No puedo creerlo. No, ¿Cómo que todavía. eso sí, los concesionarios? Fuerza, che, ánimo, ánimo, Sí, Concepción. sí. No, y Ánimo. la idea es impulsar siempre que los lugares donde existe el MFC que se pueda abrir el departamento juvenil. Claro. No es algo sencillo porque hoy en día cuesta mucho agarrarle y atraparle a un joven para que esté dentro de un grupo juvenil. Esa es una realidad, pero nosotros estamos para trabajar en eso. Pero ustedes trabajan también así con todas las, con todos los carismas, por ejemplo, con los salesianos, con los franciscanos,
con los vicentinos, con los agustinianos, así, trabajan con ellos como movimiento, o usted otra vez aparte nomás del movimiento familiar cristiano. Mayormente trabajamos de manera independiente, pero en alguna que otra actividad podemos llegar a coincidir con otros movimientos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero mayormente de manera individual. Ya. No, quería saber nomás eso, porque viste que estos movimientos, como te dicen, familiar cristiano, esto puede entrar, esto es de la iglesia, o sea, para todos los carismas. Un carisma salesiano necesita verdaderamente siempre, los salesianos, así que, como dicen, justamente familia, familia salesiana, uno de los elementos importantes. Los franciscanos, ahí ella quiere explicar algo, vamos a escucharlo ahí a luz. En la arquidiócesis, por ejemplo, hay MJA, que sería el Movimiento Juvenil Arquidiocesano, que sería de todos los movimientos. Ahí nos congregamos todos los movimientos, salesiano, movimiento familiar cristiano, acción católica, todos los movimientos que abarcan dentro de la arquidiócesis estamos reunidos, y actualmente con la coordinadora de la pastoral juvenil estamos viendo días de reuniones para juntarnos todos y ir craneando cosas y que vaya surgiendo para así hablar todo un mismo idioma y aportar también eso a la sociedad. Claro, no, por eso quería saber, ¿verdad?, de esa organización. Bueno, así entonces estamos llegando, ¿verdad?, casi ya al culmen de nuestro programa. Es bastante, ¿viste? Y tantas cosas que ustedes quieren decir todavía, ya le veo por sus ojos, ya que y dame más tiempo. El tiempo vale oro, dice, ¿verdad? Entonces, así seguimos con estos jóvenes del movimiento familiar cristiano que también nos entusiasman. Y como dijimos al inicio de nuestro programa, la familia, hago la yapiterejina de lo más profundo, ¿verdad?, el caracú de nuestra vida de sociedad y de nuestra vida de iglesia, evidentemente. En la medida en que las familias funcionen bien, a la cuenta, vamos a vivir y vamos a caminar sobre rosas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que procurar. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. San Juan dice que sí para Ñandeyarañe. El domingo 23 de junio nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñandeyarañe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñandeyarañe con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyarañe
te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre una introducción general, ¿verdad?, que nos explica un poco el hecho de la organización del culto. El segundo elemento que recién estábamos diciendo es que Dios afirma, ¿verdad?, en todo lo que va diciendo, que quiere que su morada se debe construir en medio del pueblo. Ya llamían con el tercer elemento, va para Ñandeyara al pueblo, o mejor dicho, a los que van a construir, ¿verdad?, el templo suyo, su morada. Los actores no son los mismos en cada texto, hay que pegar ahí, como siempre. Por eso decíamos nosotros que son fragmentos, ¿verdad?, y cada fragmento pues es independiente. Entonces, cuando estamos hablando de los fragmentos que son independientes, ciertamente que cada autor habla un poco con su lenguaje, con su estilo, con su estructura mental, ¿verdad? Moisés es el elegido por Dios para recibir la ley y es el único autorizado a ascender al monte ante su presencia. El único entonces que fue autorizado por Dios. Bueno, tú subirás, ¿verdad? Los otros en todo caso te van a acompañar. Con él dialoga y a él le muestra también su gloria. Dios le muestra a Moisés simplemente, ¿verdad?, y dialoga con él. Moisés es un hombre probo y fiel que ha demostrado una fe cuya fortaleza excede lo esperado casi de cualquier persona. Pero la morada no será construida por Moisés. ¿A qué ve? Es decir, el templo no será construido por Moisés. Y esto es así no porque él no fuera hábil con sus manos. Tal detalle no hubiera interesado al redactor bíblico que narró la apertura del mar o los bastones transformados en serpiente. Lo que se nos dice es que Betzalel y Oholiab serán los constructores. ¿A qué ver? Entonces ya llaman dos personajes que van a tener que responder, van a tener que mirar el plano y van a tener que responder a eso que Dios le pidió a Moisés. Betzalel y Oholiab. Y de ellos entonces tan solo sabemos que son excelentes artesanos, que Dios los ha elegido para esta tarea y que ninguno de los dos es también levita. A la cuenta, ninguno de los dos es levita, porque sabemos que el levita es el que después se va a preocupar de toda la cuestión del culto dentro de Israel, dentro del pueblo. Además se dice que ellos dirigirán una cuadrilla de obreros de quienes nada más conocemos. Una cuadrilla. Una cuadrilla. Más va a ver cuadrilla, vea.
Oholiab por una parte, Bezaleel por otra parte. Esto no es accidental, sino que lleva un fuerte mensaje. Las manos de los constructores de la morada no son distintas a las de todo israelita. No son distintas. El que construye el templo, su mano no tiene que ser solamente la mano del levita. Tiene que ser cualquiera. Cualquiera tiene que construir el templo. Ahí por ahí te imaginas, ¿verdad? Viste que son elementos muy interesantes que nosotros decimos, bueno, ¿y para qué es lo que vamos a leer, verdad? Porque aquí te dice normas, te dice esto, te dice aquello, cuánto argolla tiene que haber, qué color tiene que ser la cortina, ¿qué me interesa eso? Uno puede decir, ¿verdad? Y sin embargo, detrás de esto hay otros elementos, ¿verdad? Aquí se está refiriendo también a quiénes lo van a construir. Le pone a estos que no son levitas, ¿verdad? Bezaleel y Oholiab, ellos no son levitas, pero sin embargo, ellos van a dirigir, incluso van a dirigir una cuadrilla. Pero esa cuadrilla no te habla, no te da nombre, no te dice de qué tribu. ¿Por qué? Y porque justamente decíamos que los que construyen, las manos que construyen el templo de Dios, la morada de Dios, puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser cualquiera de nosotros. O mejor dicho, diré mucho más directamente. Quienes van a construir el templo de Dios somos nosotros. Todos nosotros. Todos estamos llamados entonces a construir la morada de Dios. Vea con la dice ahí, muy interesante, ¿verdad? Entonces se dan cuenta el sentido teológico profundo que está detrás de todo esto. Las manos de los constructores de la morada no son distintas, se dice, ¿verdad? No es que existe un clan específico, no es que existe una familia, solamente los levitas, solamente Yapotapea, vamos. Para otras cosas ya existirán, pero por lo menos para la morada, para la construcción, ya es en nuestra lectura actual, para la construcción del reino de Dios, todos estamos llamados, tu mano, mi mano, la de todos, para que podamos construir este reino de Dios. No están entonces elegidas por ser levitas, ¿verdad? No solamente los levitas pueden hacerlo, ni por tener una particular biografía, ni por estar en una relación particular con Dios. Porque yo soy santo y entonces como yo soy santo, entonces yo puedo construir. Y Dios quiere que solamente los santitos vengan aquí a construirme el templo. No, eso no lo dice de esta manera. En síntesis dice, son manos de hombres y mujeres elegidos de entre un pueblo rebelde que ha caído en la idolatría, pero en el cual Dios aún confía que puede ser redimido. Dios aún confía que puede ser redimido. Qué interesante entonces. Todos estamos llamados a la construcción del templo. Todos estamos llamados entonces a responder a esto que Dios nos está diciendo. Cuando hablamos en este tercer elemento de quiénes son los actores, quiénes son los que van a construir el templo, al final llegamos a esta conclusión. Así, poniendo el nombre de Bezaleel y poniendo el nombre de Oholiab más una cuadrilla que ellos tienen que llevar por delante, nos están diciendo que ellos, al no ser levitas, quiere decir, y al no ser nombrados, ¿verdad? Esto de las cuadrillas, quiere decir que cualquiera de nosotros puede ser llamado y nombrado. O mejor dicho, para nuestro Nuevo Testamento y para nuestra actualidad, todos nosotros somos constructores del templo. Todos nosotros somos constructores entonces del reino de Dios. Y bueno, así entonces estamos meditando, queridos hermanos, sobre estos capítulos tan interesantes del 25 al 31 y después la segunda parte del 35 al 40. Y ahora simplemente les quiero volver a recordar, queridos amigos, que ustedes pueden hacerse parte también de la familia Ñande Yarañe. Ustedes estarán recibiendo en estos días, seguramente, si ya no le han llamado, desde nuestra fundación Ñande Yarañe. Todo es en función, ¿verdad?, de nuestras programaciones, nuestra evangelización a través de los medios de comunicación. Pero después hay proyectos más lindos también, en el sentido de que queremos llegar a gente, pero en forma bien concreta también, en cuanto a la educación principalmente, en cuanto al acompañar a personas que están pasando por necesidades, personas que están sin hogar,
niños que están en la calle, jóvenes que están en la drogadicción, ancianos que son abandonados, indígenas, ¿verdad?, que están prácticamente abandonados también por las calles. Entonces, todos estos elementos para que nosotros podamos hacer el bien a través de Ñande Yarañé, solamente lo vamos a hacer con tu ayuda y sobre todo con tu aporte, porque eso es lo importante para que podamos mover todas las actividades. Y así nos despedimos en el día de hoy, dejándoles la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por